¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mi nombre es Amílcar Bravo y estamos en Cómo Iniciar Mi Negocio. En esta ocasión nos acompaña Magnolia Rosales, coach de vida, ejecutivo y de salud. Magnolia, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Amílcar, gracias. Qué bueno. Magnolia nos va a platicar un poquito de cómo iniciar, cómo es el proceso de inicio de todo lo que es el emprendimiento. ¿Cómo puede esperar o cómo es el proceso de emprendimiento? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que tiene un emprendedor, Magnolia? Bueno, si te das cuenta, generalmente cuando tú quieres empezar un negocio, ¿qué es lo primero que haces? Te pones a pensar que tú tienes un ingreso, pero quieres generar algo adicional. Y que obviamente en el futuro piensas vivir holgadamente de esto, ¿no? Entonces, te encantaría tener una idea que te permita ese ingreso de manera rápida, Sí. con el menor tiempo posible de inversión, igual inversión monetaria. Entonces, casi quieres lo que buscas en un producto, bueno, bonito y barato. Ok. ¿No? Eso podría ser quizá pues lo que todo el mundo anhela, algo rápido. Encontrar la fórmula secreta. Eso, ¿no? sí. Todos queremos esa fórmula rápida. Claro. Entonces, ¿qué es lo primero que crees que te viene a la mente? Pues quizá, ¿por dónde inicio? ¿Qué hago? Te puede venir quizá muchas cosas, ¿cierto? Claro, puede venir muchísimas pensamientos, preguntas, pero también te vienen muchos miedos. ¿Estás de acuerdo? Claro, y quizá aquí, pues el pensamiento inicial es, ¿qué pongo? Si lo pongo bien, ¿va a resultar? ¿No va a resultar? Exacto. Y bueno, eso es lo que queremos que nos platiques. ¿Qué proceso a través del coaching se debe de seguir? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos para definir, quizá desde nuestro ser, que es lo que trabajas, desde nuestro ser, cómo hacerlo? Pues fíjate que a mí lo que me gustaría comentarte también un poquito antes es, todo mundo empezamos con estas preguntas, con estas dudas, ¿no? Con estos miedos. Sí. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Como comentabas precisamente, ¿qué negocios hay que va a ser el boom de la noche a la mañana y voy a ser rico? Entonces, cuando tú haces esas preguntas que te decía que vienen un poquito del miedo, ¿qué escuchas también ahí? Bueno, escuchas quizá todas las voces que tienes en tu mente. Si puedo, no puedo. ¿Qué sucederá? Todo viene también de esa incertidumbre, pero también lo hablas desde un lugar, sonaría de escasez, Ok. porque no tienes, ¿no? Ok. Lo que te genera miedo, lo que te genera ansiedad. Ok. Muy bien. Entonces, generalmente los miedos son los que podríamos decir que nos limitan a tomar ese primer paso para iniciar el emprendimiento. Claro, esa es una de las cosas que pudiera no permitirte tener una mente más clara para poder tomar otro tipo de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que está cambiando en este entorno o en este ambiente? Si te das cuenta, hay muchos cursos, talleres, programas, lo que quieras, que te dicen cómo eficientar las ventas, cómo ser exitoso, cómo incluso ganar dinero con el menor esfuerzo. Ok. ¿No? Pero si te pusieras a analizar todos y cada uno de esos servicios que se te ofrecen, o productos incluso, ¿cuál crees que es el común denominador de todos ellos? Bueno, sin duda es esa fórmula mágica y que todo salga rápido y bien. Si te das cuenta y los analizas, empecé desde una crisis, te cuentan la historia, entonces tienes esa parte de conexión con el otro, ¿no? Porque los dos venimos de esta parte de crisis, de esta parte de carencia, entonces te cuentan esa historia y tienes esa conexión, ¿no? Después te dicen, tuve mucho tiempo en que investigué, en que trabajé y encontré mi pasión, encontré la fórmula secreta y la voy a compartir contigo. Ok. Entonces, pero si resaltas los puntos principales, al final encontraron su pasión, Ok. están viviendo o monetizando, si quieres verlo así, algo en lo que aman, están creyendo en sí mismos y entonces
la motivación viene desde otro lugar diferente. Que pudiese ser de primera instancia el dinero, pero a lo mejor no es el fin o el principio inclusive. Claro. Como dices, es la motivación, es esa pasión que tienen por hacer las cosas. Quizá cumplir un sueño. Exacto, encontraron su sueño y están haciendo todo alrededor para cumplir ese sueño y vivir de ese sueño. Pero ya lo están haciendo desde el convencimiento de que es algo que aman. Entonces, cuando tú estás desarrollando o haciendo algo que amas, sí, obviamente las preguntas son diferentes, las respuestas que te das y recibes son diferentes y tu motivación es diferente. Claro. El poder encontrar quizá esa motivación es lo que el emprendedor novato, pues le cuesta trabajo. ¿De qué modo podría encontrar esa motivación? Porque quizá los primeros días es, sí lo voy a hacer, abro mi negocio y estoy esperando que entre pues el cliente y se haga la venta de manera rápida y esté generando a la semana muchísimo dinero. No, y que al final esto es una montaña rusa, como tú bien lo decías, ¿no? O sea, hay gente que apenas está pensando en emprender, pero hay gente que ya emprendió, ¿no? Entonces, de cierta manera, no importa en qué posición estés, lo importante es identificar desde dónde viene tu motivación. Okay. Y contestando un poco la pregunta que hacías, es que ¿dónde comienzo? Pues el mejor inicio es conociéndote. Ok, eso es importante. Claro. Porque generalmente comenzamos con pues la idea típica de montar un negocio de alimentos o montar un servicio que puede ser de un lavado de mascotas o cuidado de mascotas, pero no pensamos precisamente eso que estás diciendo, desde la motivación, desde tu interior, si tienes la capacidad para poder soportar todo lo que va a suceder en el proceso. Exacto, cuando tú no estás convencido o tu motivación no viene del amor a lo que haces, probablemente los obstáculos que se te presenten en el camino te van a costar más trabajo. Ok. ¿Por qué? Porque lo vas a ver como es que tengo que ser exitoso, debo de resolver esto. Entonces, es una conversación contigo muy diferente a que si tú estuvieras amando lo que haces. Porque entonces tú no vas a decir quiero, más bien no vas a decir debo o tengo, sino vas a decir quiero hacer esto. Entonces la conversación contigo también es muy diferente, pero eso viene del conocerte. Ok, que generalmente, pues como dices, con la pasión no te estás cargando el negocio, Claro. porque de otra manera, pues lo estás disfrutando. Me parece que esa sería la diferencia entre ese tengo contra ese quiero. Exacto. Como tú comentabas, de cierta manera es un poco darte la oportunidad de tu ser tu prioridad. Ah, eso es importante. Cuando tú te pones como prioridad y te das la oportunidad de conocerte, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a poner atención. Así es. Entonces vas a ver de verdad qué es lo que amas, cuáles son tus motivadores y puedes identificar las creencias limitantes que no te están dejando desarrollarte. Ese es otro punto que me gustaría tocar. Ya aquellos que emprendieron, bueno, están en el camino y están con frustraciones, están con limitaciones que no les permiten ir al siguiente nivel, porque quizás están cargando ese tengo y la cuenta, la renta, en fin, ¿cómo hacer para superar esa parte? Pues esta parte de conocerte te ayuda a identificar qué es lo que, esas creencias limitadoras. ¿Cuántas veces no te dijeron, por ejemplo, en tu casa, es que si no trabajas duro y toda tu vida, entonces no vas a poder tener lo necesario para tu vejez? Así es. ¿No? Entonces, te vienen esas preguntas como, ¿de verdad es toda la vida? Y entonces se te queda grabado. Entonces, en la mente, en el cuerpo, entonces tú sabes que tienes que trabajar duro y toda tu vida para poder llegar a algo. Al tener, que es el que nos dicen, ¿verdad? Dicen, ¿no? Ayuna de joven para que de viejo
desayunes. Okay. Entonces es como también parte de esa creencia. De esa programación que nos instalan. Exacto. Entonces, en el momento en que tú te empiezas a trabajar en ti, en conocerte, puedes darte cuenta, bueno, esta creencia me sirve. O sea, de verdad me tengo que partir el lomo todos los días, 24 horas, 365 días, para poder llegar a tener algo. Entonces te empiezas a cuestionar también estas cosas. O sea, me está funcionando, me sirve. Entonces, en base a eso, tú puedes identificar eso. Te ayuda a identificar tus fortalezas también, tus debilidades, y no tus debilidades para esconderlas, sino tus debilidades para ver, en base a mis fortalezas, cómo mitigo o cómo hago para trabajar esto en lo que no soy tan fuerte. Ok, entiendo. Y estás mencionando cómo hago, pero ¿qué haría la diferencia de ese esquema que nos están vendiendo, que nos están diciendo, oye, yo tengo la experiencia, he recorrido el camino y yo te puedo guiar? ¿Qué haría la diferencia bajo un esquema donde podemos emprender, bajo el coaching, bajo esa perspectiva del ser? Pues de entrada yo creo que la diferencia lo haría cambiar un poco las preguntas. Ok. ¿Cómo sonaría que en lugar de que digas las preguntas que hablábamos inicialmente de es que qué pongo, qué hago, qué va a ser un negocio inmediato, si te preguntas más bien cuál es mi pasión? Ok. ¿Qué es lo que yo amaría hacer? Esas preguntas son importantes y a veces pues no sabemos definirlas, no sabemos ubicarlas. Es necesario entonces tener un mentor para que nos vaya guiando. Sí, o sea, yo creo que aquí es una combinación de muchas cosas. Siempre vas a necesitar de una u otra forma una persona que haya caminado lo que tú quieres caminar. Ok. Necesitas sí una guía, necesitas una base. Y aparte también necesitas ese permiso, ese darte permiso de conocerte, de trabajar en ti, de empezar a reconocerte. Es como un reencuentro contigo. Y eso es quizá lo que el emprendedor le cuesta trabajo y por eso no continúa, porque se encuentra consigo mismo, se empieza a conocer y como que no le agrada quizá lo que está encontrando. Probablemente. A veces el encontrarte, reencontrarte, empezarte a conocer, obviamente te genera miedos también. Claro. Te confronta con una parte que a lo mejor no querías ver del todo, porque duele. Así es. O sea, y reconocerte, el ver, empieza ese proceso y cuando empieza duele. Claro, y lo que normalmente recibimos es evitarnos el dolor. Claro. Así nos programan, que no te duela, que todo sea fácil, que todo sea sencillo y desde el principio vas a tener éxito. Entonces, esa confrontación con esa programación que traemos también es muy fuerte. Claro, pero de cierta manera es parte del crecer. Ok. Es parte de el madurar como persona. Entonces, el dolor de cierta manera es inevitable. Así es. Por lo que tú vas a optar es por si lo sufres o lo asimilas como una parte de tu crecimiento y en vez de detenerte, te impulsa. Ok. Fíjate que mencionas una dualidad, el dolor, el éxito. Y a veces no queremos pasar el dolor, queremos pasar del éxito de manera inmediata. Claro. Y es un proceso que tenemos que vivir. Sí, porque necesitas aprender. O sea, todo tiene un camino. Tú cuando, por ejemplo, todos nos subimos a la bicicleta y no luego ya arrancaste y estaba todo padrísimo, ¿no? Necesitaste un soporte, que son tus rueditas, necesitaste estamparte 2, 3 veces antes de quitarte esas rueditas. Así es. Pero eso te enseñó a cómo equilibrar, a cómo dar las vueltas, a cómo manejarte. Entonces, pero si la primera vez que te caíste, te lastimaste la rodilla y dijiste nunca más me vuelvo a subir, pues ahí el aprendizaje termina. Claro, y por eso el emprendedor
que fracasó, si no tiene esa capacidad de reencontrarse, ya no lo vuelve a hacer. Exacto. Okay. Pero también si escuchas, muchos emprendedores te dicen, es que yo intenté esto, no funcionó, pero ya aprendí qué es lo que no debo de hacer. Entonces voy a hacer otra cosa diferente. Y entonces empiezan a pulir qué es a lo que se quieren dedicar y empiezan a tener más claro, si no lo que quieren, por lo menos que no quieren. ¿No? Entonces empiezas a tener... ¿Qué tan dispuesto estás? Y que además ese aprendizaje, pues tienes que tomar en cuenta que es prueba-error y que documentas, ¿cierto? Sí, cada quien tiene un método, cada quien se genera una forma de aprender y una forma de registrarlo, pero de cierta manera todos pasamos por eso, ¿no? Ok. ¿Qué haría la diferencia, Magnolia, para que el emprendimiento que hoy día conocemos, que es doloroso, qué haría la diferencia para que pudiese ser exitoso, quizá en un lapso menor? Porque el proceso se tiene que vivir, eso claro. me queda claro. Pero ¿qué haría la diferencia, Magnolia? Pues como comentábamos hace un poco, yo creo que es date la oportunidad de colocarte como una prioridad para que trabajes en ti y te conozcas. Identifica tus fortalezas. ¿Qué amas? ¿Qué es tu pasión? ¿Por qué te gustaría levantarte todos los días a hacer qué? Entonces, este reencuentro contigo, que comentábamos hace rato. Estar dispuesto a pagar el precio por ese sueño, por ese logro que estás buscando. Fíjate que tocas aquí un punto súper importante. Yo diría que también es un poco, observa tu lenguaje. ¿Qué te dices y cómo te dices? ¿Por qué pagar un precio? Porque esa es parte de la programación que nos instalan. Puede ser. Pero al final del camino es cómo te estás diciendo también las cosas. Eso también es un excelente punto de inicio. Observa tu lenguaje. ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? Que platicábamos un poco al inicio, ¿no? Si nosotros empezamos a decir es que tengo que, es que debo de, híjole. Empiezas a cargar. Pesa, ¿no? Pesa. Definitivo. O sea, tiene un sonido hasta raro, hasta dices, híjole, en el momento en que dices tengo, ¡ay! Ya no es tan agradable, ¿no? Así es, y la palabra entonces es la varita mágica. Hace mucho la diferencia. Si tú dices, tengo que ir a trabajar, ay, ahí es cuando tienes que poner 2, 3 alarmas, te cuesta, no te gusta, ¿no? Pero si dices, es que quiero ir a trabajar, me gusta, o quiero emprender este negocio, esto es lo que amo hacer todos los días en la mañana, la perspectiva con la que vas a afrontar las cosas va a ser completamente diferente. Y te lo comento porque tú me dices, como esta parte de pagar el precio. ¡Au! ¿A qué te suena con el pagar el precio? Sí, pues cuánto me va a costar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no cambiarle un poquito por qué tengo que invertir? O qué es lo que voy a tener que, qué es lo que quiero dar para poder dejar que esto camine. A veces escoger las palabras es un buen ejercicio. Hace la diferencia. Claro. ¿Con qué palabra te sientes tú más en sintonía con lo que tú quieres lograr? Entonces estamos hablando de que es un lenguaje interno el que hay que cuidar, cómo te lo dices, qué palabras usas para poder analizar por qué estás ahorita estancado, por qué no das el primer paso, por qué no vas al siguiente nivel. Sí. Ok, muy interesante, Magnolia. Vamos un poquito ya hacia las conclusiones porque el tiempo, pues vuela. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta conversación que estamos teniendo referente a cómo iniciar como emprendedor? A mí me gustaría como un poco concluir en el sentido de no es sustituir. Ajá, o sea, no es esta parte de, sí, me voy a conocer, voy a cuidar mi vocabulario y ya. Voy a vender lo que quieras vender, ya sea producto o servicio, y va a ser exitoso mañana. O sea, sí necesitas una base. Pero si tú cambias el lugar desde donde tomas decisiones, desde donde te haces preguntas, la respuesta va a ser diferente.
es lo que platicábamos un poquito. Si tu motivación viene del quiero, el escenario cambia en lugar del debo o el tengo. Okay. Eso es un buen inicio, pero si necesitas esas bases, ¿no? Como tú comentabas, si necesitas un mentor, si necesitas un plan de negocios, si necesitas otras herramientas. Claro. Esta es una de tantas cosas que necesitas, pero es un buen inicio, porque es lo que te va a sentar la base sobre lo que quieres construir tu emprendimiento. Ok, interesante. Dices, son varias aristas, de todas ellas hay que aprender, de todas ellas hay que ser humildes para poder reconocer en dónde requieres mejorar. Exacto. Ok, muy, muy interesante, Magnolia. Cuéntanos, ¿dónde podemos localizarte a través de las redes sociales? Bueno, me pueden localizar en el correo magnoliarosalescoach@gmail.com. Así es. En fanpage igual, Magnolia Rosales Coach. Y esos son los puntos de contacto. Excelente. Y bueno, amigos, los invito a contactar a Magnolia porque ella les puede guiar en este proceso de emprendimiento. Coach de ejecutivo y de vida, también de salud. Entonces, pues hay que cuidar los pensamientos que nos están limitando. Por mi parte, es todo. Magnolia, agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros, el estar platicando referente a cómo iniciar desde el ser, porque estamos hablando desde el ser, claro, ¿verdad? Herramientas hay muchas, sin embargo hay que reconocerse, conocerse, hablar con uno mismo y como bien mencionas, pues es necesario tener esa mentoría, tener esa guía. Darte permiso, Amilcar. Excelente, pues démonos permiso de seguir escuchando siguientes capítulos de cómo iniciar mi negocio. Los invitamos y hasta la próxima. Hasta luego.